Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en esta hora de la tarde. Es una bendición poder transmitir de nuevo en este miércoles. Y sean bienvenidos a un devocional más del miércoles por la tarde. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Vamos a hacer la lectura con el hermano Manuel. Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios allá en Primera de Pedro, en el libro Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 8 al versículo 18 alternadamente. Primera de Pedro, capítulo 8, capítulo 1, del versículo 8 al versículo 18 alternadamente. Dice así la palabra de Dios: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación nuestra para nuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, Estudiando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Por tanto, seguid los nombres de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, Sino como aquel que os llamó en esta sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y buscáis por Padre aquel que sin acepción de personas busca según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Unidos, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es palabra de Dios. Vamos a seguir adelante con el tema devocional de esta tarde. Delante de ello, le enviamos un fuerte abrazo, un saludo cariñoso a todos los hermanos que se encuentran en sus casas, conectados con nosotros, ¿verdad?, para el tema de esta tarde, y también a ustedes que nos están viendo y escuchando. Sean bienvenidos a este tema devocional. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. El apóstol Pedro es uno de los hombres sobresalientes de los discípulos del Señor. Muchas veces cometió sus errores, se puede ver, ¿verdad?, al grado de llegar a negar al Señor Jesucristo, pero él sabía, ahora que escribía sus cartas, lo que era indispensable para una vida mejor, para pues que diríamos, una vida cristiana más fortalecida. Y es él quien nos invita, a ver estas cosas que nos menciona. Perdón, hermanos, fallas técnicas. La vez que hablaba sobre esto, pasó algo semejante, ¿verdad? Disculpen, esperamos que no suceda. Bien, vamos a ver ahí en la carta del apóstol Pedro, segunda carta, capítulo 1, el versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en
cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí encontramos que es necesario estas cosas que nos está mencionando el apóstol Pedro. ¿Para qué? Para una vida cristiana más saludable, nutrida, fuerte, así como cuando nos alimentamos bien físicamente, podemos estar fuertes físicamente. De igual forma, la vida cristiana necesita alimento especial, ¿verdad? Vamos a esperar un poquito. Ahí está. ¿De qué cosas? ¿De qué cosas nos está hablando el apóstol Pedro al decir, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados? Bueno, nos está hablando de estas cosas que todo cristiano debe tener. 8 cosas que todo cristiano debe tener y que son necesarias para la vida cristiana. Son como un material especial para edificar la vida cristiana, o como vitaminas, ¿verdad?, para la vida espiritual del creyente. Dice aquí el versículo 5, segunda de Pedro 1:5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Esas son las cosas que el apóstol Pedro nos está diciendo que debemos tener todos los creyentes, ¿verdad? Hombres y mujeres, hijos de Dios, necesitamos estas cosas. La primera cosa que necesitamos ahí es la fe, ¿sí? Dice ahí la palabra de Dios, la fe es una de las cosas importantes, hermanos, porque es la fe que necesitamos para nuestra vida cristiana. Es por la fe que fuimos salvos, es por la fe que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y dice aquí el versículo 5 que debemos añadir, ¿verdad?, a nuestra fe, poner toda diligencia, añadir a nuestra fe, dice la Biblia, otras cosas más, como edificando nuestra vida en la fe. Bueno, aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos enseña lo que es la fe, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que nosotros creemos en el Dios que es espíritu, dice la Biblia. Dios es espíritu. Creemos en Él, que existe y es verdadero. Por eso Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa fe que nos da Dios a través de su palabra, dice Judas 1:3 que la fe que fue dada una vez a los santos. Y en Romanos 10:17 dice que esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Pues la fe que tenemos en Dios y en el Señor Jesucristo, hermanos, es sobre la cual vamos a añadir estas siguientes cosas. Por ejemplo, el Señor Jesucristo decía: creéis en Dios, creed también en mí. Y luego dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto nos enseña, hermanos, que nuestra fe viene de Dios. Nuestra fe, el autor de ella es el Señor Jesucristo. Y Dios quiere que en esa fe que Él nos ha dado a través de su palabra, al momento de ser salvos, quiere que añadamos o añadamos la siguiente cosa, ¿verdad? Que le aumentemos ahí, que edifiquemos sobre ella. Dice: por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Esa virtud, hermanos, es algo que tenemos que estar conscientes en nuestra vida cristiana. ¿Qué es virtud? Virtud es rectitud moral. Algo que en la actualidad, en nuestros tiempos,
es muy importante. No hay esa rectitud moral actualmente, y si la hay, serán pocos los que la tenemos o debemos tenerla, ¿verdad? El hombre se ha desviado al grado de echar a perder su propia moral, inventando tantas cosas, guiándose por la conciencia, por la carne, por los deseos y por las conveniencias. Por ejemplo, moral es una apreciación del entendimiento y la conciencia, acciones humanas en el orden correcto, y el hombre se ha salido de ese orden correcto. El hombre ha violado su propia conciencia y su propio entendimiento, haciendo cosas aberrantes y formulando leyes en contra de la conciencia y en contra de la moral. Sin embargo, Dios nos invita a los creyentes, hermanos y hermanas, a añadir a nuestra fe que recibimos de Dios por medio de su palabra, puesta en el Señor Jesucristo, que añadamos a esa fe virtud, esa excelencia o esa rectitud moral en nuestra vida, que por lo menos en este mundo haya gente que tenga esa virtud moral en sus vidas, y esa gente deben ser los creyentes, debemos ser los cristianos. Estamos de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios en cuanto a las cosas correctas, ¿verdad? A llamar las cosas por su nombre, a ver las cosas como son. Hay muchas cosas que el hombre ha distorsionado. Por ejemplo, dice la Biblia que han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Han torcido lo que es el matrimonio, han torcido lo que es el amor, y cuántas cosas, lo que es la familia, lo que es el matrimonio. Pero no es el tema de esta tarde. Vamos a ver lo que Dios quiere que añadamos a nuestra fe. La primera cosa entonces es virtud o rectitud moral. La segunda cosa que Dios quiere que añadamos a la rectitud moral o a la virtud, dice ahí el pasaje, es conocimiento. Versículo 6, versículo 5. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es discernimiento espiritual, ¿sí? El creyente debe de añadir ese conocimiento a su fe por las razones muy importantes que nos da Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esa es la razón. No seamos niños fluctuantes, sino que para no ser llevados por donde quiera o por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, no ser fácilmente engañados, tener discernimiento. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que tenemos que aprender a entresacar lo bueno de lo malo, ¿verdad? También en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, hermanos, discernir para poder escoger lo bueno y rechazar lo malo, es lo que dice la palabra de Dios. Añadir a nuestra virtud conocimiento, aprender a discernir para poder escoger lo bueno y rechazar lo malo, dice el versículo 6, ¿verdad? También otra cosa que debemos añadir a nuestra fe, a la virtud y al conocimiento, dice ahí el versículo 6, es dominio propio. Dominio propio. Qué difícil es esta cosa en la vida de toda persona, el dominio propio. Poca gente puede controlarse a sí mismo. Esto nos da a entender, hermanos, que como creyentes debemos aprender a guardar nuestros labios, nuestra boca, nuestras palabras, nuestra lengua, guardar nuestro corazón, nuestras manos, nuestra mente. Tito dice: a ser dueños de sí mismo, en Tito 1:8.
ser dueños de sí mismos. Vamos a ver lo que nos dice Santiago capítulo 3, por favor. Santiago capítulo 3 está antes de la primera de Pedro. Santiago capítulo 3, versículo 2 nos da a entender qué significa dominio propio, control, ¿verdad? Dice el versículo 2, Santiago 3:2: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y da ejemplos. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En otras palabras, un pequeño fuego hace encender un gran bosque. Dice el versículo 6: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando no se controla la lengua, van a suceder muchas cosas. Dice el versículo 9: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué quiere decir? Que debemos aprender a tener dominio propio, a ser dueños de nosotros mismos, a controlar nuestras emociones, a controlar nuestro propio temperamento, ¿verdad? Pedir la ayuda a Dios cuando estamos en momentos difíciles, al momento de reaccionar, tener control de estas cosas, sobre todo los labios, el corazón, las manos y la mente. Eso es importante entonces en nuestra vida. Dice el apóstol Pedro que esto es importante para no caer. Segunda de Pedro 1:10 dice: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Además, dice: de esta manera hacemos firme nuestra vocación y elección como hijos de Dios. Quiere decir, ¿quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál debe ser nuestro vivir diario? Entonces, esta cuarta cosa que tenemos aquí, dominio propio, es importante. Y en quinto lugar, porque estoy tomando como primer lugar la fe, en quinto lugar dice que el versículo 6 dice que al dominio propio hay que añadirle paciencia, ¿verdad? Paciencia. La paciencia, hermanos, es importante también en nuestra vida, sobre todo en estos tiempos tan brumosos, esos tiempos tan difíciles, esos tiempos tan, que causan, pues, desesperación, preocupación para muchos. La paciencia es aprender a soportar en Cristo toda circunstancia. ¿Sí? No es fácil. Solamente esto lo podemos obtener con la ayuda de Dios. El apóstol Pablo decía en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos fuerzas, no de otras personas, necesitamos fuerza de Dios para tener paciencia, para aprender a soportar la situación, cualquiera que sea que venga o enfrentemos en nuestra vida. Entonces, allí encontramos ya 5 cosas, ¿verdad? Aparte de la fe, son 4. Dice el versículo 6: añadir al dominio propio paciencia. Y la siguiente cosa que tenemos aquí, que tenemos que añadir a la paciencia, es la piedad. ¿Qué es piedad? Hace falta piedad en nuestros días. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la gente aparentaba ser piadosa, y Cristo censura a la gente porque ve su falsedad al decirles: bien escribió el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está
lejos de mí. Cuando le dice, ora por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposada. 1 Timoteo 2:2 es lo que dice así. Y el Señor Jesucristo, al hablar de esta piedad hacia Dios, esta devoción sincera hacia Dios, Él nos dice en Mateo 22, 37 y 38. Vamos a ver Mateo 22, 37 y 38. ¿Qué dice el Señor ahí en este pasaje? Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Al creyente sincero, aquel que tiene devoción sincera a Dios y que adora a Dios sinceramente, dice Juan que Dios busca que lo adore, ¿verdad? Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan capítulo 4 así lo dice. Entonces, ya aquí tenemos, hermanos, la sexta cosa, la piedad. Pero una piedad verdadera, ¿verdad? Una devoción a Dios sincera que sale del corazón. No solamente cuando las cosas andan mal y queremos mostrarnos piadosos a Dios. ¿Cuánta gente se muestra piadosa ante Dios y en la vida ordinaria? Pues es otra cosa, ¿verdad? Hasta muestran una carita de inocentes. Ponen sus manos como que no rompen ni un plato, ¿verdad? Dios quiere que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la piedad, dice segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro capítulo 1. A la paciencia piedad, y a la piedad, versículo 7, afecto fraternal. Afecto fraternal. El afecto fraternal es el amor a los hermanos, es amar a los hermanos. Todos los pastores, incluso hermanos de las iglesias, pueden ver que a veces en la iglesia hay conflictos entre hermanos, ¿verdad? Hay ciertas discordias entre hermanos en Cristo. Hay divisiones a veces en las iglesias. Ahorita no nos reunimos y no podemos ver tanto así, pero hay personas o algunos llamados creyentes que tienen odio contra alguien por la causa que sea. Dios nos invita a ser sinceros, a que añadamos a nuestra piedad sincera y verdadera un afecto fraternal hacia los demás. No importa lo que nos hayan hecho. Dice Dios en su palabra, de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, así debemos perdonar a los demás, aún a pesar de cualquier cosa. Cristo lo dijo de esta forma: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Juan capítulo 13, versículo 35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto se van a dar cuenta que verdaderamente son míos, que me siguen a mí, que son de Cristo, que son sinceros, que su devoción verdadera es hacia Dios. ¿En qué se veía esto? Dice ahí, si tuvierais amor los unos con los otros. Una de las formas evidentes de que amamos a los hermanos, no importa quién sea, es orando por ellos, ¿verdad? Pedir a Dios, Señor, te pido por el hermano tal, que le ayudes. Y más en estos tiempos, hermanos. Escucho de hermanos de otras iglesias, gracias a Dios, hasta bueno, sí, una hermana aquí, ¿verdad? Estaba pasando por tiempos difíciles con esta enfermedad. Pero he escuchado en muchas iglesias de hermanos que están pasando momentos difíciles y están pidiendo oración por ellos, por sus familias.
Y hay veces que cuando hay diferencias, muchos creyentes pasan por alto su oración, aquellos con quienes tuvieron esa diferencia. Dios dice que no, que como creyentes verdaderos en el Señor debemos orar por ellos, orar los unos por los otros. Esa es una muestra de nuestro amor fraternal hacia ellos. Y Cristo dice que sería una de las maneras en que verían que somos realmente discípulos de Él, que estamos siguiendo al Señor, si tenemos amor los unos por los otros. Así es que esto es importantísimo, hermanos, añadir a la piedad afecto fraternal. Y la octava cosa que vemos aquí en la palabra de Dios, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice ahí, al afecto fraternal, amor. Amor de Dios. Aquí está hablándonos del amor ágape o ágapos, que es el amor de Dios. Y esto lo encontramos en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese bien, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto es, Dios ama a toda la humanidad, no importa quién sea, sin interesar si cree en Él o no cree en Él. Dios ama a todo el mundo, al grado de que dio a su único Hijo, al Señor Jesucristo, con la sencilla razón de que si cree en Él, tenga vida eterna. Que no vaya a la condenación eterna, quiere decir, sino que pueda ser salvo a través de Cristo Jesús. ¿Cómo es que Dios tiene ese amor, hermanos? El amor de Dios es aquel que siempre busca lo mejor para el ser amado. Eso es lo que hizo Dios. Dios ve la necesidad humana. El hombre no puede salvarse por sí mismo, pero Dios lo ama tanto que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para que muriera en su lugar, y de esa manera, a través de Cristo, el hombre pueda ser salvo y escapar de la condenación eterna. Lo dice muy claro ya en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice allí: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra su amor, el amor que busca lo mejor para el ser amado. Ese es el amor que Dios quiere que añadamos a nuestra vida, al afecto fraternal, ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado según Romanos 5:5. Vamos a ver 1 de Juan 4, 1 de Juan capítulo 4, versículo 7. Habla del amor fraternal y da una razón del por qué debemos amarnos: por el amor de Dios. 1 de Juan 4, 7 y 8. ¿Sí lo tenemos? Ok, dice el versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿verdad?, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, aquí encontramos que nos dice el versículo 11: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto quiere decir, hermanos, que hay que desear el bien para los demás. Hay que amarlos y buscar lo mejor para ellos. Cuando hacemos esto, Dios va a usar nuestras vidas. Tendremos una vida fuerte, una vida saludable, una vida bien nutrida en las cosas de Dios. Y por eso dice el apóstol Pedro: haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Qué quiere decir con eso? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiere decir que se le ha olvidado lo que Dios ha hecho por él.
¿Cuántos pecados nos ha perdonado el Señor? Todos, ¿verdad? Pasados, presentes y futuros. El que no tiene estas cosas ni siquiera se ha dado cuenta de eso. Ni siquiera le da gracias a Dios por la salvación. Ni siquiera reconoce y le da gracias a Dios y vive con gratitud a Dios por haber enviado a su Hijo para morir por sus pecados. Por eso dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dios nos perdonó en Cristo, hermanos, y por esa razón debemos nosotros tener gratitud con Él y añadir a nuestra fe estas cosas que nos menciona el apóstol Pedro para algo muy especial en nuestras vidas. Ahí vamos a ver el propósito de estas cosas y terminamos con este tema. Segunda de Pedro 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está diciéndonos aquí de nuevo, hermanos, que si estas cosas están en nosotros y abundan, o sea, las hacemos cada día más, que abunden más y más en nuestra vida, hacerlas acrecentar en nuestra vida, no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Va a haber fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Está tratándonos de hacernos entender que habrá crecimiento espiritual en nuestras vidas. Está diciendo que el propósito de Dios es llevarnos a un crecimiento espiritual, como leímos ahí en Efesios 4, ¿verdad? A crecer espiritualmente. Está diciéndonos que su propósito, al pedirnos que tengamos estas cosas en nuestra vida, está diciendo que vamos a producir fruto en nuestra vida, que vamos a tener visión espiritual más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Por eso dice allí, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, pero el que las tiene ve más allá, ¿verdad?, de lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Y por último, encontramos que otro de los propósitos de Dios al pedirnos que pongamos estas cosas en nuestra vida es que lleguemos a experimentar la victoria en nuestro Señor Jesucristo día tras día. Mire el versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esto es, hermanos, para todos los hijos de Dios. El que no tiene estas cosas debe de añadirlas. Debe añadir a su fe en Cristo conocimiento, virtud, añadir a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En tiempos como los que estamos viviendo, estas cosas nos van a ayudar a estar tranquilos, con nuestra mente y nuestro corazón confiados en nuestro Dios. Que Dios les bendiga y primeramente Dios, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana como estamos transmitiendo. Dios les bendiga, hermanos y amigos.